La bella Apache reveló un secreto que ningún hombre se atreve a contar. Isabela siempre había sido una figura que destacaba entre todos en el pequeño pueblo donde creció. Desde niña, su presencia irradiaba algo especial, una mezcla de fuerza, inteligencia y belleza que hacía que cualquiera que la viera no pudiera evitar fijarse en ella. No era solo su apariencia, había algo en su mirada, en la forma en que caminaba y hablaba, que hacía que todos la recordaran. La gente del pueblo la llamaba la Bella Apache, un apodo que combinaba su belleza y su carácter fuerte, porque, aunque parecía delicada, tenía un espíritu indomable y un sentido de justicia muy desarrollado. Creció en una casa sencilla, rodeada de montañas y ríos que contaban historias de generaciones pasadas. Su familia no era rica, pero siempre la apoyó y le enseñó el valor del respeto, la honestidad y la curiosidad por el mundo. Desde pequeña, Isabela mostraba una capacidad especial para escuchar a los demás, para entender lo que no se decía y notar los gestos y las miradas que muchas veces revelaban más que las palabras. Esa habilidad la convirtió en alguien que conocía los secretos y los pensamientos de todos sin que nadie se diera cuenta. El pueblo era pequeño, de esos lugares donde todos se conocen y cada acción tiene un eco. Las casas de adobe y las calles de tierra estaban llenas de historias antiguas que se contaban al calor de las fogatas o entre las paredes de la iglesia. Cada rincón tenía recuerdos de generaciones, de amores y conflictos, de alegrías y penas que se transmitían de padres a hijos. Y en medio de todo esto, Isabela se movía con naturalidad, como si comprendiera cada secreto y cada historia sin necesidad de que alguien se lo explicara. Desde muy joven, las personas empezaron a notar que Isabela no era como las demás chicas de su edad. Mientras otras se preocupaban por cosas superficiales o por agradar a los demás, ella se dedicaba a observar, aprender y entender. Se interesaba por los hombres del pueblo, no desde el deseo, sino desde la curiosidad de saber cómo pensaban, qué temían y qué secretos guardaban. Esa curiosidad no era malintencionada, al contrario, la guiaba para proteger a quienes amaba y para mantener el equilibrio en su comunidad. A pesar de su belleza y su carácter firme, Isabela no era arrogante ni distante. Por el contrario, tenía un corazón amable y una sonrisa que podía iluminar un día nublado. Los niños la adoraban porque siempre tenía tiempo para escuchar sus historias y jugar con ellos, y los ancianos la respetaban porque podía conversar con ellos sobre cualquier tema, mostrando siempre atención y comprensión. Sin embargo, los hombres sentían una mezcla de respeto y temor hacia ella. Algunos intentaban acercarse, impresionarla o ganarse su favor, pero pronto comprendían que Isabela no era alguien a quien se pudiera engañar o manipular. Su fama de Bella Apache se fortaleció con los años, pero lo que realmente la hacía especial era su independencia. Nunca permitió que nadie decidiera por ella o que la intimidara. Sabía que su voz, sus decisiones y sus acciones tenían peso, y eso la convertía en un ejemplo de coraje para muchas mujeres del pueblo. La gente admiraba su capacidad de mantenerse firme, de enfrentar los desafíos con serenidad y de actuar con justicia incluso cuando nadie más se atrevía. El misterio que rodeaba a Isabela no era algo que ella buscara crear, simplemente surgía de su manera de ser. Siempre había algo en ella que parecía conocer más de lo que decía, algo que hacía que las personas se preguntaran qué secretos guardaba y qué sabía sobre sus vidas. A veces, con una mirada o una pregunta inesperada, lograba que alguien revelara lo que llevaba tiempo ocultando. Esa habilidad no la usaba para herir, sino para proteger y enseñar. En las mañanas, se la podía ver caminando por el mercado del pueblo, observando a las personas mientras vendían sus productos o conversaban en la plaza. Su atención a los detalles era notable, notaba los gestos, las expresiones, los cambios de ánimo. Aprendió a leer a las personas como si fueran libros abiertos, y eso le permitía comprender no solo lo que decían, sino también lo que sentían y pensaban. Esa percepción la hacía un pilar en su comunidad, aunque nadie lo dijera abiertamente, todos confiaban en ella de alguna manera. Isabela también tenía un lado creativo y soñador. Le encantaba pasar tiempo cerca del río,
contemplando cómo el agua corría entre las piedras, escuchando los sonidos de la naturaleza y dejando que sus pensamientos fluyeran. En esos momentos, reflexionaba sobre la vida, sobre las decisiones de la gente y sobre los secretos que permanecían ocultos en la rutina del pueblo. Esos ratos de contemplación la ayudaban a mantener la claridad de pensamiento y a encontrar soluciones cuando surgían problemas. A medida que crecía, los rumores sobre Isabela se multiplicaban. Se decía que ella sabía cosas que nadie más podía descubrir, que podía anticipar problemas y que tenía un conocimiento especial sobre los secretos de los hombres del pueblo. Algunos hablaban de ello en voz baja, con temor, porque sentían que enfrentarse a la verdad que ella conocía podría ser peligroso. Esa mezcla de respeto y miedo reforzaba su reputación de mujer fuerte, sabia y misteriosa. Pero Isabela nunca permitió que la fama la cambiara. Mantenía su rutina, sus relaciones cercanas y su forma de pensar sencilla y honesta. Sabía que el verdadero poder no estaba en asustar a los demás, sino en usar su conocimiento y su carácter para ayudar, guiar y proteger. Esa combinación de misterio, belleza y bondad hacía que todos la recordaran y la admiraran. A veces, al caer la tarde, se sentaba en la colina que daba vista al pueblo y observaba cómo la vida continuaba. Las risas de los niños, los murmullos de los adultos y los trabajos de la gente se mezclaban en un panorama que ella parecía entender mejor que nadie. En esos momentos, pensaba en lo que vendría, en los secretos que todavía estaban ocultos y en cómo algún día esos misterios podrían ser revelados. Sabía que su vida no solo sería recordada por su belleza, sino por la manera en que enfrentaría la verdad y el impacto que tendría en la gente que la rodeaba. Y así, Isabela vivía su día a día, moviéndose entre la admiración y el misterio. Cada acción, cada gesto y cada palabra estaban llenos de significado, aunque pocos se dieran cuenta. La bella Apache no era solo un apodo, era la representación de una mujer que entendía la fuerza de la verdad, la importancia del coraje y la belleza de ser auténtica en un mundo lleno de secretos. Su historia apenas comenzaba, y aquellos que la observaban sin comprender del todo sabían que algo grande estaba por revelarse, algo que cambiaría la manera en que el pueblo veía la vida y los secretos que guardaba. Desde que Isabela empezó a crecer y a moverse con más independencia por el pueblo, comenzó a notar que no todo era tan simple como parecía. Los hombres del lugar tenían costumbres, miedos y secretos que casi nadie se atrevía a mencionar. Algunos eran errores que habían cometido sin que nadie lo supiera, otros eran historias que se habían guardado por generaciones, escondidas por orgullo, miedo o vergüenza. Isabela, con su mirada atenta y su manera de escuchar, podía percibir más de lo que decían las palabras, y con eso, comenzó a descubrir cosas que muchos creían ocultas. Lo curioso era que estos secretos no eran solo chismes superficiales. Tenían que ver con decisiones importantes, con actos que afectaban a varias personas en el pueblo, y con cosas que, de ser reveladas, cambiarían la percepción de muchos. Mientras los hombres seguían con su rutina, algunos tratando de aparentar seguridad, otros escondiendo pequeñas culpas, Isabela lo observaba todo. No era que quisiera juzgarlos, simplemente sentía que la verdad debía conocerse, que la honestidad era más poderosa que el miedo. Poco a poco, los rumores sobre su capacidad de percibir lo que nadie contaba se hicieron más fuertes. Algunos hombres empezaron a comportarse de manera diferente a su alrededor, evitaban ciertos temas, bajaban la voz cuando hablaban y a veces la miraban con respeto mezclado con temor. No podían explicarlo, pero sabían que Isabela sabía más de lo que debía, y eso los incomodaba. Algunos incluso intentaron probarla, a ver si caía en la curiosidad o en el error, pero ella siempre respondía con calma, sin confrontación directa, dejando que ellos mismos se traicionaran con sus gestos y palabras. Isabela también descubrió que, aunque los hombres del pueblo eran fuertes y seguros en apariencia, tenían debilidades y temores que ocultaban con cuidado. Había quienes no soportaban admitir sus errores por miedo a perder respeto, había quienes escondían secretos por proteger a otros, y había quienes simplemente no querían enfrentar la verdad porque eso significaba cambiar.
Cada uno de esos comportamientos le enseñaba a Isabela algo nuevo sobre la naturaleza humana y sobre cómo el miedo y el orgullo podían mantener a las personas atrapadas en sus propios silencios. Consciente de todo esto, Isabela comenzó a construir su propia estrategia para enfrentar la verdad. No lo hacía con prisa ni con enojo, sabía que la paciencia y la observación eran sus mejores aliadas. Empezó a acercarse más a ciertas personas, a entablar conversaciones donde con sutileza dejaba que los hombres hablaran, revelando detalles de sus vidas sin darse cuenta. Cada palabra, cada gesto, cada pequeña contradicción se transformaba en una pieza del rompecabezas que ella estaba armando. Pero no todo era fácil. Algunos hombres no aceptaban la idea de que alguien pudiera ver más allá de lo evidente. Intentaban ignorarla o minimizar su influencia, y otros simplemente la evitaban, temerosos de que sus secretos fueran descubiertos. Sin embargo, Isabela nunca buscó confrontarlos de manera agresiva, su fuerza no estaba en la imposición, sino en la claridad y la verdad que emanaba de su presencia. Con calma y paciencia, continuaba observando, escuchando y aprendiendo, dejando que la historia de cada persona se revelara poco a poco. En su día a día, también surgían situaciones inesperadas que le permitían confirmar lo que sospechaba. Podía ver cómo algunos hombres reaccionaban al escuchar algo que no querían que se supiera, cómo se tensaban o cambiaban de tema, y cómo algunos intentaban ocultar la verdad incluso de ellos mismos. Cada acción y reacción era una lección para Isabela, y poco a poco, empezó a entender que el secreto que guardaba era más grande y más importante de lo que ella había imaginado al principio. No era un secreto cualquiera. Tenía que ver con la manera en que los hombres del pueblo se relacionaban entre sí, cómo se comportaban con las mujeres, y con decisiones que afectaban a la comunidad completa. Era algo que, si se conociera, podría transformar la forma en que todos vivían, cómo se respetaban y cómo se comprendían. Isabela comprendió que revelar este secreto no sería sencillo, debía hacerlo con cuidado, con inteligencia, y siempre protegiendo a quienes podrían salir lastimados por la verdad. Al mismo tiempo, empezó a notar cómo su reputación de bella apache crecía aún más. No solo por su belleza, sino por la forma en que podía descubrir lo que otros escondían. Las mujeres del pueblo la miraban con admiración y algunos hombres con una mezcla de respeto y miedo. Sabían que no podían engañarla y que cualquier intento de esconder la verdad podría ser descubierto. Esa mezcla de misterio y respeto hacía que Isabela se convirtiera en un símbolo de autoridad moral sin necesidad de ejercer poder sobre nadie. Isabela también descubrió algo interesante. Algunos hombres, al ver que ella entendía sus secretos, comenzaron a cambiar poco a poco. Algunos se volvían más honestos, otros más cuidadosos en sus actos. Su sola presencia hacía que la gente se cuestionara y reflexionara. Sin decir una palabra directamente, su ejemplo enseñaba que la verdad era más poderosa que cualquier mentira, y que enfrentar los errores con valor era mucho mejor que esconderlos. Pero no todos aceptaban su influencia de la misma manera. Había quienes sentían miedo de perder su reputación o su posición en la comunidad. Otros, con orgullo herido, trataban de desacreditarla, de burlarse de ella o de minimizar lo que podía conocer. Sin embargo, Isabela permanecía firme. Su fuerza no estaba en demostrar quién era más poderosa, sino en mantener la claridad y la justicia en cada situación. Con paciencia, seguía observando y dejando que la verdad se mostrara por sí misma, confiando en que el tiempo revelaría lo que debía ser conocido. Cada día traía nuevas lecciones y oportunidades. Al caminar por la plaza, al conversar con comerciantes, al escuchar las historias de los ancianos, Isabela recopilaba piezas de información que otros consideraban irrelevantes, pero que ella sabía que serían importantes más adelante. Su mente era como un mapa donde cada secreto, cada gesto y cada historia se conectaban, formando un panorama completo de lo que realmente ocurría en su pueblo. A veces, por las noches, cuando el silencio caía sobre las calles y las luces de las casas comenzaban a encenderse, Isabela se sentaba frente a la ventana de su habitación y pensaba en todo lo que había descubierto.
Sabía que algún día tendría que tomar una decisión sobre cómo manejar ese conocimiento, cómo revelar lo que nadie se atrevía a contar y cómo hacerlo de manera que ayudara a su comunidad y no causara daño innecesario. Esa reflexión la hacía aún más fuerte y decidida, porque comprendía que su responsabilidad no era solo con ella misma, sino con todos los que la rodeaban. Y así, mientras el pueblo seguía con su rutina diaria, Isabela empezaba a prepararse para el momento en que el secreto saldría a la luz. Cada mirada que recibía, cada gesto que observaba, cada conversación que escuchaba, la acercaba un poco más a ese instante. Sabía que no sería fácil, que habría resistencia y miedo, pero también sabía que la verdad tenía un poder que nada podía detener. La bella Apache estaba lista para enfrentar lo que otros no se atrevían, y su historia apenas comenzaba a mostrar el misterio que cambiaría la vida de todos a su alrededor. Con el tiempo, Isabela comenzó a sentir que había llegado el momento de actuar con más decisión. Ya no se trataba solo de observar y aprender, sabía que el secreto que había descubierto necesitaba salir a la luz, aunque lo hiciera de manera gradual y cuidadosa. No era su intención generar conflictos ni crear enemistades, sino abrir los ojos de quienes vivían engañados o con miedo de enfrentar la verdad. La bella Apache entendía que revelar secretos importantes requería paciencia, estrategia y una gran fuerza interior. Al principio, lo hizo de manera muy sutil. Durante las conversaciones en la plaza o en la tienda del pueblo, lanzaba comentarios que parecían triviales, pero que en realidad llevaban un mensaje oculto. Hablaba de honestidad, de la importancia de enfrentar los propios errores y de cómo la verdad, aunque difícil, siempre traía alivio y respeto. Aquellos que la escuchaban con atención empezaban a percibir que había algo más detrás de sus palabras, algo que no estaba siendo dicho directamente, y eso comenzaba a inquietarlos. Isabela también comenzó a acercarse a algunos hombres del pueblo de manera individual. No los confrontaba ni los acusaba, simplemente los escuchaba y les hacía preguntas que parecían simples, pero que obligaban a la persona a reflexionar sobre sus acciones y decisiones. Poco a poco, algunos comenzaron a mostrarse nerviosos o inseguros, mientras otros intentaban ocultar lo que había quedado pendiente. Era evidente que el secreto que Isabela conocía tenía peso, y que aquellos que habían creído que nada se sabría comenzaban a sentir el impacto de su presencia. Cada pequeño gesto de Isabela tenía un propósito. Una sonrisa a tiempo, una mirada profunda o una pregunta aparentemente inocente podían despertar conciencia en quien estaba tratando de ocultar la verdad. La gente empezaba a notar que no podía mentirle fácilmente, y esa certeza generaba una mezcla de respeto y miedo. Isabela nunca usaba la fuerza ni la intimidación, su poder estaba en la claridad de su mente, en su capacidad para percibir lo que otros no decían y en la honestidad que demostraba en cada acción. El secreto que comenzaba a revelarse tenía que ver con la manera en que algunos hombres habían actuado en el pasado, con decisiones que habían afectado a otras personas y que nadie se había atrevido a mencionar. No eran delitos graves, pero sí eran verdades importantes que podían cambiar la percepción de cómo se vivía en la comunidad. Isabela sabía que enfrentar estos hechos no sería fácil, pero también comprendía que permanecer en silencio solo perpetuaría el miedo y la desconfianza. Mientras la tensión crecía, algunos hombres empezaron a acercarse a ella para intentar entender qué sabía y cómo podía descubrirlo. Otros se mostraban cautelosos, evitando ciertos temas o desviando la conversación. Algunos sentían curiosidad y temor al mismo tiempo, porque la idea de que alguien supiera lo que ellos mismos intentaban ocultar resultaba inquietante. Isabela observaba cada reacción con atención, sin perder la calma ni la paciencia, porque sabía que cada gesto revelaba un poco más de la verdad. Su estrategia no consistía en revelar todo de golpe. Sabía que la reacción del pueblo podía ser inesperada y que la resistencia sería fuerte. Por eso, comenzó a insinuar la verdad con pequeñas acciones, un comentario en la plaza que todos escuchaban, una pregunta en la tienda, una conversación con alguien que confiaba en ella. Con estas sutilezas, dejaba que los hombres se enfrentaran a sus propios miedos y reconocieran, al menos en su interior, lo que habían estado escondiendo.
A medida que avanzaba, Isabela comenzó a notar cambios en la actitud de algunas personas. Algunos hombres empezaron a comportarse de manera diferente entre ellos, más honestos y cuidadosos, mientras que otros se mostraban más nerviosos y cautelosos. Era evidente que la presencia de la bella Apache estaba haciendo que la verdad saliera a la superficie de manera natural. Ella no forzaba nada, solo dejaba que la claridad de sus acciones y palabras creara el efecto necesario. Isabela también se dio cuenta de que no podía hacerlo sola. Algunas mujeres del pueblo comenzaron a confiar en ella y a apoyarla de manera silenciosa. Ellas comprendían que el secreto afectaba a todos, y que la fuerza de la verdad podía transformar la comunidad para mejor. Con su ayuda, Isabela comenzó a organizar momentos en los que la gente podía hablar de manera segura, compartiendo sus experiencias y reflexionando sobre sus decisiones. Poco a poco, se fue creando un espacio de confianza donde los secretos podían ser confrontados sin generar conflictos innecesarios. Una de las situaciones más difíciles fue enfrentar a aquellos hombres que mostraban orgullo y resistencia. No todos aceptaban la idea de que sus errores o decisiones fueran conocidas. Algunos trataban de minimizar lo que Isabela insinuaba, otros se burlaban de sus palabras y algunos incluso intentaban ignorarla. Pero ella permanecía firme, sin perder la calma, y con cada gesto demostraba que la verdad no podía ser ignorada. Su serenidad y claridad empezaban a tener un efecto poderoso, incluso los más orgullosos comenzaban a reflexionar sobre sus acciones. Mientras tanto, los rumores sobre la bella Apache y su conocimiento continuaban creciendo. La gente hablaba en voz baja sobre cómo ella podía descubrir lo que nadie más se atrevía a contar, cómo podía percibir los secretos más profundos y cómo su influencia comenzaba a transformar la manera de relacionarse entre hombres y mujeres. La reputación de Isabela se consolidaba aún más, pero ella no se preocupaba por eso. Su enfoque estaba en el cambio que podía generar y en la manera en que la verdad podía liberar a quienes habían estado atrapados por el miedo o el silencio. A medida que el tiempo pasaba, Isabela empezó a sentirse más segura de que podía revelar aún más, pero sabía que debía hacerlo con cuidado. Comprendía que la verdad podía ser dolorosa, que algunos sentirían miedo o culpa, y que la reacción de la comunidad podía ser intensa. Sin embargo, también sabía que enfrentar la realidad era necesario para que el pueblo creciera y mejorara. La bella Apache entendía que la fuerza no estaba en evitar los problemas, sino en enfrentarlos con inteligencia, valentía y claridad. Una tarde, mientras observaba la plaza desde la colina, Isabela vio a varios hombres conversando entre ellos. Notó cómo bajaban la mirada al percibir su presencia y cómo sus gestos mostraban nerviosismo. Esa observación le confirmó que estaba en el camino correcto. Cada pequeña acción, cada palabra cuidadosamente dicha, estaba comenzando a producir efecto. El secreto que nadie se atrevía a contar estaba empezando a salir a la luz, y la comunidad comenzaba a sentir la tensión que eso generaba. Al mismo tiempo, Isabela también se aseguraba de proteger a quienes podían resultar más vulnerables al enfrentarse a la verdad. Sabía que la revelación debía hacerse de manera gradual, permitiendo que cada persona reflexionara y aceptara su parte de responsabilidad sin sentirse atacada. Su capacidad de combinar firmeza con empatía era lo que la hacía especial y la convertía en una guía natural para la comunidad. Cada conversación, cada gesto, cada mirada, era un paso más hacia la revelación completa del secreto. Isabela estaba construyendo un camino donde la verdad podía surgir de manera segura, donde los hombres del pueblo podían enfrentar sus propios errores y donde la comunidad podía aprender a confiar y a valorar la honestidad. Su misión no era fácil, pero su determinación era fuerte. La bala Apache sabía que su fuerza no solo estaba en descubrir secretos, sino en usar ese conocimiento para mejorar la vida de todos a su alrededor. Y así, mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas y las luces de las casas se encendían, Isabela continuaba observando, escuchando y guiando. Sabía que el momento de la revelación completa estaba cerca y que la verdad tendría un efecto profundo en todos. La tensión crecía, pero también lo hacía la admiración y el respeto hacia ella.
El secreto que nadie se atrevía a contar estaba a punto de salir a la luz, y la bella Apache estaba lista para enfrentarlo con coraje, inteligencia y justicia. El día comenzó como cualquier otro en el pequeño pueblo, con el sol iluminando las casas de adobe y las calles de tierra. Sin embargo, había un aire distinto en la plaza central, algo que todos sentían pero que nadie podía explicar con claridad. La presencia de Isabela empezaba a hacerse sentir de una manera diferente. Su mirada atenta y su forma de moverse mostraban que estaba preparada para algo importante. La bella Apache había decidido que era momento de que los secretos que nadie se atrevía a mencionar empezaran a salir a la luz, y eso traería consigo cambios y reacciones inesperadas. Al principio, los hombres que habían estado evitando ciertos temas comenzaron a darse cuenta de que no podían ignorarla más. Cada comentario de Isabela, aunque sutil y cuidadosamente dicho, ponía a prueba su conciencia y los obligaba a enfrentar sus propias acciones. Algunos intentaban desviar la conversación, otros bajaban la mirada, y algunos incluso sentían un extraño alivio al admitir, al menos en silencio, lo que habían hecho o dejado de hacer. Cada gesto y cada reacción de los hombres confirmaba a Isabela que estaba en el camino correcto, la verdad no podía seguir oculta para siempre. A medida que la mañana avanzaba, la tensión comenzó a notarse en la plaza y en las calles cercanas. Los hombres intercambiaban miradas nerviosas, murmuraban entre ellos y se preguntaban cómo la bella Apache parecía conocer sus secretos más íntimos. No había confrontaciones directas todavía, pero la atmósfera estaba cargada de curiosidad y miedo. Isabela, consciente de esto, mantenía su calma y su sonrisa tranquila, demostrando que la fuerza de la verdad no necesita gritos ni amenazas. Su presencia misma generaba un efecto poderoso en quienes la rodeaban. El primer enfrentamiento ocurrió de manera inesperada. Un hombre del pueblo, conocido por su carácter orgulloso y sus intentos de ocultar un error importante, se acercó a Isabela con cierta hostilidad. Intentó burlarse de sus palabras, diciendo que ella exageraba y que nadie estaba tan atento a los secretos de los demás. Sin embargo, Isabela respondió con serenidad, haciendo preguntas simples pero precisas que dejaron al hombre sin palabras. Su habilidad para escuchar y observar había reunido suficiente información para que él se enfrentara a la verdad de manera inmediata. La tensión creció, y quienes presenciaban la escena comenzaron a sentir una mezcla de asombro y respeto. A lo largo del día, más hombres se vieron involucrados en situaciones similares. Algunos se sentían culpables por lo que habían hecho, otros estaban nerviosos porque sus errores comenzaban a ser conocidos, y algunos simplemente no podían evitar admirar la claridad y valentía de Isabela. La bella Apache no buscaba humillarlos ni castigarlos, su intención era que comprendieran que la verdad es más valiosa que el miedo, y que enfrentar los propios errores con honestidad trae respeto y paz. Mientras la tensión crecía, las mujeres del pueblo comenzaron a notar los cambios también. Habían estado observando desde hace tiempo cómo la presencia de Isabela transformaba la forma en que los hombres se comportaban y se relacionaban. Algunas mujeres se acercaron a ella discretamente, compartiendo sus propias experiencias y ofreciendo apoyo para que el proceso de revelación continuara de manera segura. La bella Apache comprendió que no podía manejar todo sola, y agradeció la colaboración silenciosa de quienes confiaban en ella. En medio de este ambiente cargado de tensión, surgieron conversaciones más abiertas. Algunos hombres empezaron a confesar pequeños errores y a reconocer actitudes que antes habían ocultado por miedo o orgullo. Era un proceso lento, lleno de vacilaciones y silencios incómodos, pero cada confesión representaba un paso hacia la transparencia y la justicia. Isabela estaba atenta a cada palabra, cada gesto y cada reacción, asegurándose de que la revelación ocurriera de manera gradual y sin causar daño innecesario. La tarde trajo consigo un momento crucial. Isabela reunió a un grupo de hombres y mujeres en la plaza, creando un espacio donde podían hablar abiertamente, compartir sus historias y reflexionar sobre sus decisiones. La conversación no fue fácil, algunos se mostraron a la defensiva, otros se emocionaron o se sintieron aliviados por poder finalmente expresar lo que habían ocultado.
La bella Apache guiaba la charla con sabiduría, interviniendo solo cuando era necesario, y permitiendo que cada persona enfrentara su verdad. Fue en ese momento cuando comenzó a notarse un cambio profundo en la comunidad. Los hombres que antes habían actuado con orgullo y ocultamiento comenzaron a mostrar más respeto y consideración. Comprendieron que la honestidad no significaba debilidad, sino fuerza y valor. Las mujeres, por su parte, sintieron alivio al ver que la transparencia podía mejorar la convivencia y que los secretos que antes generaban tensión ahora se abordaban con inteligencia y respeto. La bella Apache, con su liderazgo natural, había creado un espacio donde la verdad podía emerger sin conflictos destructivos. Sin embargo, no todo fue sencillo. Algunos hombres todavía resistían, negándose a admitir ciertos hechos y tratando de minimizar lo que Isabela estaba haciendo. Su orgullo y miedo al cambio representaban un obstáculo, pero la bella Apache no se dejó intimidar. Con paciencia, continuó observando, escuchando y guiando, confiando en que la fuerza de la verdad terminaría por imponerse. Cada pequeño gesto de resistencia también se convirtió en una oportunidad para enseñar, mostrar ejemplos y permitir que la reflexión se hiciera presente. A medida que la noche se acercaba, la plaza estaba llena de una energía diferente. Lo que antes era tensión y temor, comenzaba a transformarse en respeto y comprensión. Los secretos que nadie se había atrevido a mencionar habían empezado a salir a la luz, y aunque algunas revelaciones eran incómodas, todas tenían un propósito: mejorar la comunidad y fortalecer la honestidad entre sus miembros. Isabela observaba con satisfacción cómo su estrategia comenzaba a dar resultados, y cómo el pueblo empezaba a valorar la importancia de enfrentar la verdad. En su propia casa, mientras la luz del atardecer iluminaba la habitación, Isabela reflexionaba sobre lo ocurrido durante el día. Sabía que aún quedaba camino por recorrer y que la revelación completa del secreto requeriría más paciencia y cuidado. Sin embargo, sentía que estaba más cerca que nunca de lograr su objetivo. La comunidad estaba aprendiendo que la verdad, aunque difícil de enfrentar, es la base de la confianza, la justicia y el respeto. La bella Apache comprendió que su papel no solo era descubrir secretos, sino también enseñar a los demás a enfrentarlos y a aprender de ellos. Ese día marcó un punto de inflexión en la vida del pueblo. Lo que antes era silencio y miedo, comenzó a transformarse en apertura y reflexión. Los hombres aprendieron que no podían seguir escondiendo sus errores y decisiones, y que la transparencia generaba respeto y fuerza. Las mujeres entendieron que el valor de la verdad beneficiaba a todos y que el coraje de Isabela era un ejemplo a seguir. Y la bella Apache, con su combinación de sabiduría, paciencia y determinación, había logrado algo que nadie más se había atrevido a hacer: iniciar un cambio profundo en la comunidad. Con la noche cerrada, el pueblo parecía diferente, aunque nadie podía señalar exactamente qué había cambiado. Era un cambio sutil pero poderoso. El miedo al descubrimiento empezaba a transformarse en respeto por la honestidad, y los secretos que antes dividían ahora servían como lecciones para crecer y mejorar. Isabela sabía que la historia no había terminado, pero estaba segura de que el camino hacia la verdad había comenzado, y que su influencia seguiría guiando a la comunidad hacia un futuro más justo y equilibrado. El sol se alzaba lentamente sobre el pequeño pueblo, iluminando cada calle, cada casa y cada rostro con un brillo cálido que parecía anunciar un día importante. Isabela sabía que ese día sería decisivo. Tras semanas de observación, paciencia y estrategia, había llegado el momento de revelar por completo el secreto que ningún hombre se había atrevido a contar. No era un secreto para castigar ni para humillar, sino para liberar a la comunidad del miedo, del silencio y de las sombras que habían estado presentes durante tanto tiempo. La plaza central estaba llena de gente. No había gritos, ni discusiones, pero sí un murmullo silencioso que reflejaba la curiosidad y la tensión. Los hombres, que habían sentido la presión de la verdad a lo largo de días y semanas, ahora miraban con respeto, aunque también con cierto temor. Las mujeres, conscientes de que algo grande estaba por suceder, se acercaban a Isabela discretamente, ofreciendo su apoyo y su presencia tranquila.
Todos sentían que la bella Apache tenía algo que decir, algo que cambiaría la vida de todos para siempre. Isabela caminó lentamente hacia el centro de la plaza, sus pasos seguros y su mirada firme. Sabía que su poder no residía en imponer, sino en inspirar confianza y en guiar a cada persona a enfrentar la verdad. Se detuvo frente al pozo central, y con voz clara pero suave, comenzó a hablar. Sus palabras no eran acusaciones ni juicios, eran recordatorios de lo que todos sabían en su interior, de aquello que habían intentado ocultar y de cómo sus acciones afectaban a la comunidad. Todos hemos guardado cosas que tememos revelar, dijo Isabela, mirando a los hombres del pueblo con serenidad. Pero la verdad no es enemiga de nadie. La verdad libera, enseña y fortalece. Hoy es el momento de enfrentar lo que hemos escondido, no para castigarnos, sino para aprender y mejorar juntos. Hubo un silencio profundo. Algunos hombres bajaron la cabeza, sintiendo culpa o arrepentimiento, otros respiraban profundamente, preparados para admitir lo que hasta ahora habían mantenido oculto. La bella Apache observaba cada gesto, cada reacción, con la paciencia y la calma que la caracterizaban. Sabía que el secreto no podía ser revelado de manera violenta ni apresurada, sino con inteligencia y sensibilidad. Poco a poco, Isabela comenzó a mencionar detalles concretos. Habló de decisiones que algunos habían tomado para protegerse del juicio de los demás, de errores que se habían cometido sin intención de causar daño, y de situaciones que habían afectado indirectamente a personas inocentes. Cada palabra estaba cuidadosamente elegida para que los hombres comprendieran la importancia de la honestidad y la responsabilidad. No era un momento de vergüenza, sino de reflexión y crecimiento. A medida que hablaba, algunos hombres empezaron a hablar también. Uno por uno, comenzaron a admitir sus errores y a explicar por qué habían actuado de determinada manera. Las confesiones no fueron largas ni dramáticas, fueron simples, sinceras y humanas. Algunos expresaron arrepentimiento, otros compartieron su aprendizaje y muchos agradecieron, aunque en silencio, que Isabela los guiara hacia la claridad sin humillarlos. Era un acto de valentía que marcaba un antes y un después para el pueblo. El efecto en la comunidad fue inmediato. Lo que antes era miedo y tensión comenzó a transformarse en alivio y respeto. Las mujeres que habían observado desde la distancia sintieron una nueva confianza, comprendiendo que la honestidad podía fortalecer la convivencia y que los hombres podían cambiar si se les ofrecía guía y comprensión. Isabela, con su ejemplo, demostraba que enfrentar la verdad requiere coraje, pero que también puede unir y transformar. Hubo un momento particularmente emotivo cuando un hombre mayor, conocido por su orgullo y rigidez, se acercó a Isabela. Con voz temblorosa, confesó un error que había guardado durante años, uno que había afectado indirectamente a varias familias. Nadie esperaba que hablara, y su confesión generó un silencio respetuoso en la plaza. Isabela le ofreció una sonrisa tranquila y una palabra de aliento. No era un gesto de superioridad, sino de comprensión y apoyo. Ese momento se convirtió en un símbolo de lo que la verdad podía lograr, liberar a quienes la enfrentaban y transformar la comunidad. Mientras el día avanzaba, más hombres y mujeres compartían sus propias historias, confesaban errores y reflexionaban sobre sus decisiones. Cada confesión reforzaba la sensación de comunidad y fortalecía el respeto mutuo. La bella Apache permanecía presente, guiando con sutileza, escuchando con atención y asegurándose de que nadie se sintiera juzgado. Su papel no era ser juez, sino catalizadora de cambio y crecimiento. Al caer la tarde, la plaza se llenó de una energía distinta. No había miedo ni tensión, había aceptación, comprensión y un sentido de unidad que antes no existía. Los secretos que habían pesado durante tanto tiempo sobre la comunidad habían sido enfrentados, y aunque algunos todavía procesaban lo que había salido a la luz, todos entendían que la honestidad y la claridad eran más poderosas que el silencio y el orgullo. Isabela observaba con satisfacción cómo la transformación se extendía lentamente, consciente de que su labor había tenido un impacto profundo y duradero. La historia de aquel día se convirtió en un punto de referencia para todos.
La bella Apache no solo había revelado un secreto que ningún hombre se atrevía a contar, sino que había enseñado a la comunidad una lección sobre coraje, honestidad y respeto. Los hombres aprendieron que enfrentar la verdad no significa perder dignidad, sino ganarla. Las mujeres comprendieron que la transparencia fortalece la convivencia, y todos reconocieron que la claridad y el valor de Isabela habían creado un cambio que duraría generaciones. Esa noche, mientras el pueblo descansaba y la luna iluminaba las calles, Isabela se sentó en la colina que dominaba la plaza. Observó las casas, los caminos y los rostros de las personas que había guiado hacia la verdad. Sintió un profundo sentido de paz y satisfacción. Sabía que el camino no terminaría ahí, que la vida seguiría trayendo desafíos y secretos, pero también sabía que había demostrado que la verdad, la paciencia y el coraje pueden transformar cualquier comunidad. Con el paso de los días, los cambios se consolidaron. Los hombres comenzaron a actuar con mayor responsabilidad, conscientes de que la honestidad genera respeto y confianza. Las mujeres se sintieron más seguras y valoradas, y la comunidad en general aprendió a comunicarse con claridad y sin miedo. La presencia de Isabela se volvió un recordatorio constante de que enfrentar la verdad no es fácil, pero sí necesario y enriquecedor. El secreto que había permanecido oculto durante tanto tiempo dejó de ser un peso. Ahora, su revelación no solo liberaba a quienes lo habían guardado, sino que también fortalecía los lazos entre todos los miembros del pueblo. La bella Apache había cumplido su propósito, transformar el miedo y el silencio en respeto, comprensión y unidad. Su historia se convirtió en leyenda, no solo por su belleza y fuerza, sino por su valentía al enfrentar lo que nadie más se atrevía a enfrentar. Isabela comprendió que su papel en la comunidad era más profundo que cualquier fama o reconocimiento. No se trataba de ser admirada por su belleza o por su carácter fuerte, sino de ser un ejemplo de integridad, coraje y sabiduría. La verdad que había revelado tenía un impacto duradero, y su legado no sería olvidado. La bella Apache se había convertido en un símbolo de cambio, de fuerza moral y de esperanza para todos los que la conocieron. Y así, la historia llegó a su fin, con la comunidad más unida, más consciente y más fuerte. Los secretos que habían pesado durante años habían sido enfrentados, y la bella Apache había demostrado que la verdad, cuando se maneja con paciencia, inteligencia y empatía, puede transformar vidas. Su valentía y su sabiduría dejaron una huella imborrable, recordando a todos que enfrentar lo que otros temen es el primer paso para crear un futuro mejor.